Humberto y Mati. La verdadera razón de su quiebre no es un simple chismecito de pasillo. Es una traición tan cochina y calculadora que te dejará con la boca abierta, destapando el peor quemón en la historia de la televisión mexicana para la mismísima Terminator. Y no estamos hablando de suposiciones de mala entraña o de chismorreo sin fundamento. Porque la prueba irrefutable que tenemos es un fragmento de videoconversación secreta donde Humberto, con una frialdad que congela hasta el alma y una claridad que desgarra, la desenmascara sin piedad, revelando que Mati, la que se creía intocable y dueña del programa, solo lo buscó después de que Evelyn, su supuesta aliada incondicional y confidente de batallas, le diera el patadón más brutal imaginable, dejándola tirada, humillada y desesperada por un salvavidas de emergencia. Sí, así como lo oyen, gente de nuestro México, Mati Álvarez, la gran campeona, la que siempre se vanaglorió de su rectitud, fue exhibida en carne viva en su bajeza más vil, y el castillo de su impecable imagen, esa que tanto presumía, se ha desmoronado en 1000 pedazos ante la cruda e indiscutible realidad. La astucia y el olfato de Humberto para no caer en las garras de esta jugada baja y ruin es digna de un aplauso atronador. Pero la bajeza de Mati, intentando manipular los sentimientos y la buena fe de un compañero por puro despecho y desesperación, ha superado todos los límites de lo que creíamos posible en este circo de egos inflados y falsas amistades que llamamos televisión. Esto, sin duda, es un golpe demoledor, un puñal directo al corazón, para una atleta que siempre se jactó de su integridad intachable y ahora se ve envuelta en un escándalo que redefinirá por completo su legado, manchándolo para siempre. ¿Creíste que conocías a Mati Álvarez, la imparable, la guerrera sin mácula? Piensa otra vez, porque la verdad es más oscura de lo que nadie imaginó. Comenta ya mismo si esto te parece una bajeza imperdonable y qué castigo crees que merece la que se atrevió a jugar con fuego y a usar a una persona como un objeto. Queremos leer su total indignación y su sentir más profundo. La verdad pura y dura, esa que hasta ahora se mantenía bajo 7 llaves, oculta en los rincones más oscuros del set, es que Mati arrastraba ya una pesada y dolorosa carga de problemas sentimentales. Era una auténtica telaraña de dimes y diretes, de chismecillos venenosos y cuchicheos malintencionados que, según nos cuentan los pasillos más secretos del programa, fueron urdidos con una maestría viperina por la lengua de Coqui y los susurros ponzoñosos de Doris, que se extendían como un miasma tóxico por cada rincón. Sí, así como lo escuchan, estas revelaciones, que flotaban en el aire como un mal presagio, no se habían aclarado del todo, dejando un manto de sospecha tan denso que envenenaba el ambiente de la competencia, corroyendo la confianza y la camaradería. Pero la realidad, mis queridos amantes del salseo, era aún más cruda. Mati, a pesar de su aura invencible y su fortaleza espartana en cada circuito, estaba librando una batalla interna mucho más feroz y desgarradora que cualquier enfrentamiento en la arena de la supervivencia. Después de alzarse con su más reciente medalla, en lugar de celebrar con la euforia habitual que la caracterizaba, la veíamos con el semblante sombrío, casi lúgubre, una sombra perpetua en la mirada que delataba un sufrimiento silencioso, un dolor que la carcomía por dentro. Ella misma, con una voz cargada de un dolor que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de la audiencia, lo soltó sin tapujos: no me siento bien. No estoy pasando por un buen momento. Anímicamente la competencia está de más. Es algo más sentimental. ¡Pum! Esa frase, queridos salseantes y seguidores fieles, fue un auténtico misil teledirigido, un torpedo que detonó todas las alarmas en el instante, haciendo que todos nos preguntáramos, ¿a qué se refería Mati realmente con esas palabras tan cargadas de pesar? Pero ¿quién de ustedes, fanáticos devotos que creían conocer hasta el último secreto de su campeona, se imaginaba que esa relación de Mati con Evelyn, que parecía de acero, era en realidad un frágil castillo de naipes a punto de venirse abajo, y que la caída de uno sería el pretexto más descarado para usar a otro, a un compañero, como un simple pañuelo de lágrimas y un escalón para su conveniencia? En los siguientes minutos, les vamos a desmenuzar las pruebas irrefutables, las migajas de este pastel podrido, y les juro que se van a quedar helados con la sangre fría y la falta de escrúpulos de Mati Álvarez, una que se creía intocable y que ha expuesto su peor, su más baja y ruin faceta ante los ojos de todo México. Lo que nadie, absolutamente nadie, sabía es que ese algo más sentimental tenía nombre y apellido propios: Evelyn. El notorio patadón de Evelyn a Mati no fue un simple rumor de pasillo, no fue un chisme sin importancia, sino una bofetada de realidad tan contundente que sacudió los cimientos de la Terminator, dejándola completamente desubicada, vulnerable y buscando desesperadamente un salvavidas, una tabla de la cual asirse en medio de su propio naufragio emocional. La tensión con Evelyn había alcanzado un punto de no retorno, una escalada de dimes y diretes, que desató una crisis interna que devoraría la moral de nuestra campeona, mucho antes de que ésta se atreviera a abrir la boca para confesar la verdad.
La llegada de Yasmín al programa, según cuentan las lenguas más viperinas y los susurros que circulan como pólvora, fue la gota que derramó el vaso, el detonante final. Se rumora con insistencia que Yasmín, con una inocencia maquiavélica o quizás con la simple sed de información y de poner las cosas en su lugar, le abrió los ojos a Mati sobre las verdaderas intenciones y las palabras exactas que Coqui y Doris, con sus lenguas afiladas, habían proferido en sus transmisiones en vivo, destapando el rollo del chismorreo. Pero la verdadera estocada, el golpe de gracia, no vino de ellos, de los chismosos, sino de Evelyn, quien, harta y fastidiada de la situación insostenible, decidió poner un punto final abrupto a su vínculo, cortando la relación de tajo. Un golpe bajo que destrozó la confianza de Mati, la dejó hecha pedazos y la empujó al límite de la desesperación, buscando consuelo en el primer puerto que encontrara, en el primer incauto que se cruzara en su camino. Y ese puerto, ese pañuelo de lágrimas, ese incauto fue ni más ni menos que Humberto. Estas revelaciones, descorriendo el velo de la verdad, no hicieron sino tensar las cuerdas de la relación entre Mati y Evelyn hasta un punto de quiebre absoluto, una ruptura que parecía irremediable. ¿Cómo pudo Mati ocultar la magnitud y la crudeza de esta ruptura con Evelyn, mientras todos la veíamos bajoneada, atribuyendo su tristeza a un simple agotamiento físico o mental? En breve, les revelaremos, sin ningún tapujo, el elaborado montaje y la fachada de víctima que la Terminator construyó para intentar salvar su imagen, pero les advertimos que el telón ya ha caído, y la verdad que se presenta es brutal, desgarradora y no perdonará a nadie. El panorama, señores y señoras del cotilleo, no pintaba nada bien para nuestra Terminator en los días subsiguientes, sumiéndola en una espiral sin fondo de desazón, frustración y una desesperanza profunda, casi incurable, tras el desplante rotundo y la patada de Evelyn. La propia Mati, con una claridad dolorosa que calaba hasta los huesos, lo sentenció sin rodeos: esta temporada simplemente no se sentía a gusto. Y no es poca cosa, mis estimados, cuando una leyenda viviente de la competencia, una figura imponente como ella, admite tal desapego, tal desmotivación. Pero la cosa, lejos de mejorar, no paraba ahí. La convivencia diaria, que en teoría debería ser un bálsamo reconfortante en la extenuante rutina del encierro y la competencia, se había transformado, para ella, en un auténtico campo de batalla minado, repleto de trampas y veneno, especialmente por las feroces y despiadadas rivalidades con el equipo azul. Estas fricciones constantes, lejos de fortalecer su temple de acero, habían comenzado a mermar su espíritu competitivo, a corroer su alma de guerrera, poniendo las cosas más tensas que la cuerda de un violín a punto de romperse. Mati, con su característica honestidad, o al menos lo que parecía serlo en ese momento, no dudó en externar su gran decepción ante un ambiente que, lejos de nutrirla y motivarla, la consumía por dentro, dejándola vacía. Aún así, con una chispa apenas perceptible de su inquebrantable voluntad, afirmó que saldría de esa mala racha, que se levantaría de nuevo. Pero la verdad innegable, la que hoy conocemos, es que en ese preciso instante se encontraba al borde del colapso emocional, una fiera herida, moribunda, buscando refugio desesperadamente en cualquier brazo que se le ofreciera, sin importar de quién fuera, ni las intenciones ocultas que pudiera haber detrás. La desesperación absoluta y la humillación por la patada de Evelyn la llevaron a un punto límite, un abismo donde su visión se nubló por completo, y la búsqueda de un aliado, o mejor dicho, de un simple peón al que pudiera manipular a su antojo, se volvió su prioridad más baja y más urgente, su única salida aparente. ¿Qué tan ciego tiene que estar uno, con que venda en los ojos, para no ver que le están usando, que están jugando con sus sentimientos, y qué astucia y sagacidad se necesitan para desenmascarar una estrategia tan retorcida, tan vil, tan llena de maldad como la que intentó Mati? Les mostraremos, con pruebas contundentes, cómo Humberto, con una inteligencia fría y calculadora, desmanteló el maquiavélico plan de Mati, dejándola al descubierto. Fue en ese contexto de absoluta fragilidad emocional y despecho ardiente, con el alma en jirones y el corazón desbocado por la indignación y el dolor tras la brutal y pública ruptura con Evelyn, que Mati, con una valentía nacida del dolor más puro, una mente nublada por la urgencia de su situación y una determinación desesperada por no quedarse sola, se dirigió a Humberto. Su rostro, marcado por la tristeza más profunda, por la angustia y una determinación que rayaba en lo patético, no dejaba lugar a dudas. Estaba al límite de sus fuerzas y buscando una salida a cualquier precio, sin importar las consecuencias o a quien tuviera que llevarse entre las patas. Entre susurros cargados de una desesperación abrumadora, con la voz casi rota por la desesperanza, le soltó la bomba que nadie, absolutamente nadie, hubiera esperado de la todopoderosa Terminator, la inquebrantable campeona. Humberto, ya no puedo más. Esto me está matando. Esta temporada es un infierno, una verdadera tortura.
Vámonos de aquí juntos, tú y yo. Abandonemos esta farsa de una vez por todas. Dejemos este circo de egos y falsedades, que se queden con su fama barata, con sus intrigas venenosas y sus puñaladas por la espalda. ¿Qué dices? ¿Le entras a salir de este infierno conmigo, a escapar de todo esto? Un momento de máxima tensión y atención, un silencio que se apoderó del ambiente y paralizó a todos los que fueron testigos de esa escena, dejándolos helados. La campeona, la leyenda, la inquebrantable, estaba invitando a un compañero a desertar, a abandonar el barco en plena tormenta. ¿Era una locura producto del agotamiento? ¿Un acto impulsivo de una mente al límite, al borde de la desesperación? ¿O acaso un plan perfectamente calculado, meticulosamente trazado para dar un golpe de autoridad, salvar las apariencias, y de paso, lo más importante para ella, no quedarse sola, sin importar a quién arrastrara entre las patas para lograr su cometido egoísta? Humberto, con una intuición que pocos poseen, una sagacidad propia de un zorro viejo, no tardó ni un segundo en percibir el rancio olor a despecho, a herida abierta, y a conveniencia pura en esa invitación, en esa oferta tan desesperada. El desenlace de este encuentro te dejará sin aliento y te revolcará el estómago de indignación. Pero ¿cómo pudo Mati, una mujer tan inteligente y sagaz, creer que una figura como Humberto, con toda la información en la mano, con la cabeza fría y la picardía de un competidor experimentado, caería en una trampa tan evidente, tan burda, gestada únicamente en la desesperación y la traición que le había propinado Evelyn? Vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de este encuentro explosivo, para que ustedes, nuestra audiencia, juzguen la inmensa bajeza de esta jugada y la magnitud de la manipulación. La atmósfera, tras la explosiva invitación de Mati, se volvió tan densa que se podía cortar con un machete, dejando una tensión insoportable en el aire. Los ojos de Humberto, antes serenos, se abrieron ligeramente, denotando una mezcla inesperada de asombro, desconfianza y una frialdad calculadora que le heló la sangre a más de uno de los presentes. Su rostro, habitualmente calmado y sin emociones aparentes, no mostró ni un atisbo de emoción genuina, solo una máscara impenetrable de pragmatismo y distancia. Después de un silencio que pareció una eternidad, un silencio que se clavó como un puñal afilado en el corazón ya herido de Mati, perforándolo aún más, Humberto, con una voz baja y mesurada, pero implacable, con una firmeza que no admitía objeciones, le respondió, destapando el terrible juego, poniéndola al descubierto. Mati, entiendo tu sentir, de verdad que sí lo entiendo. Sé que estás pasando por un momento tremendo, un verdadero calvario, y no te juzgo por querer salir de este hoyo, de este infierno en el que te metiste. Pero no, yo no puedo irme. No, ahora no puedo. Mi compromiso con esta competencia, con mi equipo, con lo que he luchado y me he esforzado, es demasiado grande, es irrenunciable. Y siendo honesto contigo, Mati, tengo mis propios planes, mis propias ambiciones aquí dentro que no puedo sacrificar por tu despecho. Esto es una carrera, Mati, una lucha individual, y cada quien debe ver por lo suyo, por su propio camino. Lo siento mucho, de verdad lo lamento, pero mi camino sigue aquí, firme y sin titubeos. Y además, seamos francos y directos, no soy el rebote de nadie. Sé perfectamente que me buscas porque Evelyn te dio el patadón de tu vida, la bofetada que no esperabas. No voy a ser tu pañuelo de lágrimas ni tu excusa barata para salir de aquí dignamente, aparentando que eres una víctima. Conmigo no juegas, Mati, búscate a otro para tus berrinches y tus dramas de colegiala despechada. Un portazo en la cara, una negativa fría, calculadora, una bofetada de realidad y la cruda verdad, sin filtros ni adornos, que dejó a Mati absolutamente destrozada, humillada, y más sola que nunca, con su plan expuesto al desnudo, con su estrategia fallida ante los ojos de todos. Pero ustedes, que se han sentido usados o traicionados alguna vez en la vida, se imaginaban que hasta los más fuertes, los más intocables en televisión, son capaces de la más baja artimaña, de la manipulación más burda, con tal de no quedarse solos y aparentar una salida digna, una retirada honorable. Este golpe bajó a su orgullo, a su autoestima, a su imagen pública, la dejó fuera de combate, sin posibilidad de levantarse. La negativa rotunda y sin contemplaciones de Humberto resonó en el alma de Mati como un eco hueco y desolador, confirmando sus peores temores, y hundiéndola aún más en la desesperación. Estaba completa y absolutamente sola en esta batalla, abandonada a su suerte. El golpe fue doblemente devastador, no solo por el rechazo en sí, que ya era humillante, sino por la cruda y descarnada revelación de la verdadera naturaleza de las relaciones en el programa, un ecosistema brutal que se reveló como una selva despiadada, donde cada uno vela únicamente por sus propios intereses, donde la camaradería es un espejismo cruel y la lealtad, una quimera inalcanzable. Mati,
que había buscado en Humberto un aliado leal, una salida de emergencia de ese infierno personal que la consumía y un escape a su aplastante soledad, se encontró de frente con una pared infranqueable de ambición fría y calculada, además de una verdad que la quemó hasta los huesos, que le caló hasta lo más profundo de su ser y la dejó al descubierto. La soledad se le clavó en los huesos con una fuerza desgarradora, y la idea de abandonar el programa, que hasta ese momento había sido una propuesta compartida y digna para salvar las apariencias, se convirtió de repente en una decisión individual mucho más pesada, mucho más desgarradora y vergonzosa, un estigma que tendría que cargar sola. Los ojos de Mati, antes llenos de la furia inquebrantable de una leona acorralada, ahora reflejaban una profunda tristeza, una desolación abrumadora y la resignación amarga de quien ha sido abandonada en el campo de batalla, con su juego, su farsa, al descubierto y sin una salida honrosa. Recordemos, mis queridos, que Mati había dicho públicamente que no se sentía imparable, que se sentía bajoneada, más mentalmente afectada que físicamente. Y ahora, con esta revelación explosiva, entendemos perfectamente por qué. El rechazo fulminante de Humberto, sumado a la demoledora discusión con Evelyn y las intrigas venenosas de Coqui y Doris, era la tormenta perfecta, el huracán de problemas que había quebrado su espíritu, pero sobre todo, su orgullo, su vanidad herida y su preciada imagen pública. La vemos esforzarse en cada prueba, echando lo mejor que se puede, como ella misma lo expresó con una voz casi rota. Pero ¿a qué costo emocional y de reputación, ahora que su fachada de víctima dolida ha sido desmantelada pieza por pieza, y su intento de manipulación ha quedado al aire? ¿Cómo se recupera una campeona, una figura pública idolatrada, cuando su propio honor, su dignidad y su credibilidad han sido pisoteados sin piedad, no por un rival en la pista, sino por su propia estrategia fallida, por sus propias mentiras y la dolorosa verdad que salió a la luz? En breve, analizaremos a fondo las consecuencias devastadoras de esta bofetada moral para la carrera y el legado de Mati, porque esto, mis amigos, apenas comienza. Las redes sociales, ese hervidero incesante de especulaciones, de chismes a media voz y verdades a medias que circulan como reguero de pólvora, no tardaron ni un segundo en explotar, estallando en un sinfín de comentarios y teorías. Los fans, con esa intuición afilada que tienen para detectar el engaño, ya rumoreaban con insistencia y preocupación que la relación entre Mati y Evelyn, que antes parecía inseparable, había llegado a un punto de no retorno, a su fin definitivo, especialmente después de la avalancha imparable de comentarios malintencionados y acusaciones veladas que las rodeaban como un aura tóxica. La gente en casa, la audiencia que todo lo ve, no es tonta. Percibían la tristeza palpable de Mati, sentían la tensión innegable en el ambiente y conectaban los puntos de este rompecabezas emocional, pero jamás imaginaron, ni en sus más oscuras fantasías, la crudeza y la oscuridad de la verdad, la magnitud de la manipulación. Mientras tanto, Evelyn, en un silencio sepulcral que solo aumentaba el misterio y la preocupación entre sus seguidores, no había logrado obtener ni una sola medalla en días, ni se había conectado a ningún live o transmisión para dar su versión de los hechos, para defenderse o aclarar la situación. Su ausencia en el escaparate digital, en el ojo público, era ensordecedora, dejando un vacío inmenso que se llenaba rápidamente con las conjeturas más descabelladas y las teorías más conspirativas. Un silencio incómodo, un mutismo total y sospechoso hasta el tuétano, diría yo, que levantaba más preguntas que respuestas. Solo las versiones maquilladas de Mati y las puntadas venenosas, el veneno puro, de Doris y Coqui eran las únicas voces que resonaban con fuerza en este dramático capítulo, dibujando un cuadro parcial, pero devastador, de lo que realmente estaba sucediendo tras las cámaras, lejos de los reflectores. Ahora, con la revelación explosiva de la conversación con Humberto, donde Mati queda completamente expuesta, todo cobra un sentido macabro, un giro oscuro que revela la trama oculta. ¿Acaso Evelyn estaba evadiendo deliberadamente el escrutinio público, sabiendo la verdad incómoda que Mati ocultaba con tanto celo, o simplemente estaba tan afectada, tan herida por la traición, que no podía ni abrir la boca, esperando pacientemente que el tiempo, ese juez implacable, pusiera todo en su lugar y revelara la verdad? La historia es mucho más oscura, enrevesada y llena de dobleces de lo que parece a simple vista. Mis queridos seguidores, ¿podrá el público perdonar una traición tan vil y calculadora, o la imagen de la Terminator, la inquebrantable, ha quedado manchada para siempre, reducida a un mero peón descartable en un juego de despecho, ego y manipulación? No se muevan de sus asientos ni un segundo, porque a continuación desvelaremos cómo este escándalo de proporciones épicas está fracturando la percepción de la audiencia y poniendo en jaque el legado de una campeona. Y fue en ese espacio virtual, en ese live donde Mati buscaba desesperadamente consuelo,
apoyo y buenas vibras de su público, donde sus palabras resonaron con la fuerza lúgubre de una campana tañendo a duelo, con una voz que intentaba infundir calma y serenidad, pero que apenas lograba disimular el vendaval interno que la azotaba sin piedad. Con un esfuerzo sobrehumano, explicó a sus seguidores: estamos tranquilos, ya es diciembre, ya se acercan fechas importantes, empiezan los sentimientos a salir un poco más de extrañar, de estar en casa, de pasar Navidad. ¿Pero estamos firmes? Estamos contentos en momentos, pero aquí estamos. Una fachada total, amigos, una máscara cuidadosamente construida para ocultar la verdadera magnitud del desastre que se gestaba en su interior, un desastre personal y estratégico de proporciones monumentales, el pretexto de las fechas decembrinas, la nostalgia de la Navidad y el supuesto espíritu navideño eran un velo delgado, casi transparente, que no lograba cubrir el torbellino emocional que estaba experimentando y, lo más humillante, la vergüenza y la cruda humillación de haber sido rechazada por dos frentes, primero por Evelyn, y luego por Humberto, su intento de salvavidas. La sonrisa forzada que intentaba esbozar, los ojos cristalinos que traicionaban su dolor, todo, absolutamente todo, gritaba que esas palabras de firmeza y contentura en momentos eran un intento desesperado, una maniobra desesperada para contener la marea de la verdad que amenazaba con arrastrarla por completo y exponerla. ¡Qué doble cara! ¡Qué cinismo descarado la de esta campeona que antes idolatraba! ¿Cómo es posible que una atleta de su talla, la mismísima Terminator, la guerrera de acero, se muestre tan vulnerable, tan rota ante la audiencia, cuando sabemos que su vulnerabilidad, sus lágrimas, eran un disfraz, una estrategia burda para su desesperación más profunda y un intento fallido de usar, de manipular a un compañero como si fuera un títere? Es inconcebible la desfachatez de algunos, la falta de ética y la bajeza moral. Y si la fama, ese ídolo dorado que todos persiguen con fervor en México, resulta ser solo una ilusión perversa, una trampa que te empuja a sacrificarlo todo, incluso tu dignidad, tu reputación y tu humanidad, para no sentirte abandonado o solo, ¿realmente vale la pena tanto dolor, tanta mentira, tanta manipulación, por unos minutos de aplausos efímeros y un trofeo de plástico? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para mantenerse en la cima o evitar la caída? En unos instantes, desentrañaremos las dolorosas, las crueles lecciones que esta historia nos deja sobre la doble cara del éxito televisivo en nuestro país y la fría, calculadora ambición que corroe los corazones y las almas de sus protagonistas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Así pues, esta primicia explosiva, este bombazo que les hemos traído hoy, no es solo el cierre de un capítulo tumultuoso para Mati Álvarez, sino el preámbulo, el inicio, de un escándalo de proporciones bíblicas que apenas comienza a desenmascararse ante los ojos de un público ansioso. Esto, mis estimados, es solo el aperitivo de un festín de verdades incómodas y revelaciones que hará temblar los cimientos de este espectáculo que creíamos conocer. Preparen sus palomitas y acomódense en sus sillones porque el plato fuerte aún no llega, y les aseguramos que hay muchísimas más revelaciones incómodas, giros inesperados y confesiones impactantes que harán que esto explote en 1000 pedazos, dejando a muchos con la boca abierta y el corazón en la mano. La partida de Mati es un mensaje claro, un puñetazo en la mesa: la integridad personal vale más que cualquier trofeo, que cualquier medalla, y la traición, una vez cometida, especialmente cuando se intenta jugar con los sentimientos de otro por puro despecho, deja cicatrices imborrables, marcas permanentes en el alma. La desfachatez de algunos para trepar o sobrevivir a costa de otros, la frialdad calculadora con la que se juega con sentimientos ajenos, es algo que no podemos pasar por alto, algo que nuestra audiencia no debe perdonar, y Mati ha quedado expuesta en toda su miseria moral. ¿Se atreverá Evelyn a romper su silencio ahora que la verdad de su patadón ha salido a la luz, que su ruptura ha sido el catalizador de todo este drama? ¿Responderá Humberto por su fría negativa y por exponer sin piedad la farsa de Mati, o se mantendrá como un caballero en el ojo del huracán, observando cómo todo se desmorona? ¿Y qué dirán Coqui y Doris ahora que la Terminator ha bajado del cuadrilátero por la puerta de atrás, dejando un rastro de vergüenza, despecho y manipulación que la perseguirá para siempre? ¡Qué indignación! ¡Qué coraje nos genera pensar en la hipocresía, en la falsedad que se vive en estos sets de televisión, donde los valores se pierden en pos de la fama! Compartan este contenido sin dudarlo, suscríbanse a nuestra plataforma para no perderse ni un solo detalle de esta explosiva historia, y únanse al debate apasionado en los comentarios. ¿Quién es el verdadero villano de esta historia? ¿Mati por su manipulación y su despecho? ¿Evelyn por su abandono y su silencio? ¿O los que permitieron que este juego de traiciones y falsedades se desatara sin control? Queremos saber su opinión, queremos leer su sentencia. Aquí no hay cabida para medias tintas ni para la tibieza, hay que mojarse y sentenciar a los culpables, sin miedo.